El antiguo Egipto es conocido por sus pirámides, sus faraones y sus misterios enterrados bajo la arena. Pero hay algo que casi nadie menciona, algo que no se puede ver, que no deja huellas visibles, y que sin embargo pudo haber estado en todas partes. En el aire. No en forma de mito, ni como una metáfora religiosa, sino como algo real, físico, presente en el ambiente que respiraban millones de personas hace miles de años. Algo que no podían explicar. Y lo más inquietante es que, incluso hoy, no estamos completamente seguros de qué era. Durante siglos, los registros escritos del antiguo Egipto han sido analizados en busca de referencias a enfermedades, fenómenos naturales y prácticas médicas. Y en medio de esos textos, aparecen descripciones que, cuando se observan con atención, revelan un patrón extraño. Referencias a aires impuros, vientos invisibles, presencias que enferman sin tocar. Frases que durante mucho tiempo fueron interpretadas como lenguaje simbólico o creencias religiosas. Pero ¿y si no lo eran? ¿Y si estaban describiendo algo que realmente estaba en el aire? Hoy vamos a explorar una hipótesis que ha comenzado a ganar atención en ciertos círculos de investigación. La idea de que el aire del antiguo Egipto contenía elementos que no comprendían, fenómenos invisibles que afectaban la salud, la percepción y tal vez incluso el comportamiento humano. Y que, en algunos casos, esos efectos fueron tan consistentes que terminaron siendo registrados, aunque no entendidos. Uno de los primeros indicios aparece en textos médicos antiguos, donde se describen enfermedades que no siguen un patrón claro de contagio físico. Personas que enfermaban sin haber tenido contacto directo con otros enfermos. Síntomas que aparecían de forma repentina, afectando a grupos enteros en espacios cerrados. Sensaciones de debilidad, mareo, confusión, incluso alucinaciones. Durante mucho tiempo, estas descripciones fueron atribuidas a causas sobrenaturales. Maldiciones, castigos divinos, influencias espirituales. Pero hoy, con el conocimiento moderno, esas mismas descripciones podrían interpretarse de otra manera. Como la presencia de algo en el aire. Algo que no podían ver, pero que sí podían sentir. Y aquí es donde la historia comienza a tomar un giro inquietante. Porque cuando se analizan las condiciones ambientales del antiguo Egipto, especialmente en espacios como tumbas, templos cerrados o pasajes subterráneos, aparece un factor que no siempre se tiene en cuenta. La acumulación de gases. Sustancias invisibles que pueden permanecer atrapadas durante siglos, concentrándose en espacios sin ventilación. Gases que, al ser liberados, pueden provocar efectos inmediatos en el cuerpo humano. Mareos, pérdida de conciencia, alteraciones en la percepción. Y aunque hoy entendemos estos fenómenos desde una perspectiva científica, para alguien que vivía hace miles de años, la experiencia habría sido completamente inexplicable. Imagina entrar en una cámara cerrada, respirar normalmente y de repente sentir que el mundo cambia. Que la realidad se distorsiona. Que algo invisible te afecta sin tocarte. No hay olor, no hay señal visible, solo el efecto. Y eso, en una cultura profundamente conectada con lo espiritual, podría interpretarse como la presencia de algo más. Pero esto no se limita a espacios cerrados. Hay registros que sugieren que ciertos fenómenos ocurrían incluso al aire libre. Cambios repentinos en el viento. Tormentas de polvo que alteraban la visibilidad y la respiración. Partículas microscópicas suspendidas en el aire que podían ser inhaladas sin ser percibidas. Y aunque hoy sabemos que el desierto puede generar condiciones extremas, en ese momento, sin herramientas para medir o analizar el ambiente, todo esto habría sido interpretado de forma muy diferente. Como algo que no pertenecía al mundo físico. Como una presencia. Y esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Hasta qué punto las creencias del antiguo Egipto estuvieron influenciadas por fenómenos reales que simplemente no podían explicar? Porque si el aire que respiraban contenía elementos que afectaban su cuerpo y su mente, entonces muchas de sus experiencias, muchas de sus percepciones, podrían haber sido moldeadas por algo invisible, pero real.
Pero lo más inquietante de todo es que no todos los efectos eran negativos. Algunos textos describen estados de claridad, de conexión, de visión. Momentos en los que ciertos individuos afirmaban ver más allá de lo visible, entender cosas que normalmente no podían. Y aunque esto ha sido interpretado como experiencias religiosas o místicas, existe la posibilidad de que también estén relacionados con alteraciones en el estado mental provocadas por el entorno. Y aquí es donde todo se vuelve aún más complejo. Porque si el aire podía afectar la mente, entonces no solo estamos hablando de salud física. Estamos hablando de percepción. De cómo entendían el mundo. De cómo interpretaban la realidad. Y eso cambia completamente la forma en que vemos su cultura. Pero esto es solo el comienzo. Porque en el próximo capítulo vamos a explorar algo aún más específico. Sustancias que podrían haber estado presentes en ciertos lugares, combinaciones de elementos que, bajo condiciones particulares, podrían generar efectos mucho más intensos. Y lo más inquietante de todo, es que algunos de esos lugares todavía existen. Y en algunos casos, siguen produciendo efectos que nadie puede explicar completamente. Si en el primer capítulo exploramos la posibilidad de que el aire del antiguo Egipto contuviera elementos invisibles capaces de afectar la salud y la percepción, lo que viene ahora lleva esa idea a un nivel mucho más específico, porque no se trata solo de condiciones generales del ambiente, sino de lugares concretos donde estos fenómenos parecen haberse concentrado de forma inusual. Espacios donde el aire no era simplemente aire, sino una mezcla compleja de sustancias, temperaturas y condiciones que, combinadas, podían generar efectos profundamente alteradores en quienes entraban en contacto con ellos. Uno de los ejemplos más inquietantes se encuentra en el interior de ciertas tumbas y cámaras selladas durante miles de años. Lugares donde el aire quedó atrapado, sin circulación, sin renovación, acumulando lentamente compuestos que hoy sabemos que pueden ser altamente peligrosos. Entre ellos, gases como el dióxido de carbono en altas concentraciones, compuestos de azufre, mohos microscópicos e incluso bacterias que prosperan en ambientes cerrados y oscuros. Pero lo que hace que estos espacios sean realmente inquietantes no es solo la presencia de estos elementos, sino la forma en que interactúan entre sí. Porque en condiciones específicas, la combinación de estos factores puede generar algo más que simples síntomas físicos. Puede alterar la percepción, inducir estados de confusión, provocar sensaciones que van desde el miedo irracional hasta experiencias que hoy describiríamos como alucinaciones. Y aunque esto puede parecer una interpretación moderna, hay registros históricos que sugieren que algo similar ya ocurría hace miles de años. Descripciones de personas que entraban en ciertos espacios y salían, cambiadas. No solo físicamente, sino mentalmente. Relatos de sacerdotes que advertían sobre la presencia en determinadas cámaras. No como una entidad visible, sino como una sensación en el aire. Algo que se percibía, pero que no podía ser visto. Y esto nos lleva a un punto clave. Porque si estos efectos eran reales, si había lugares donde el aire mismo podía provocar experiencias intensas, entonces es posible que ciertos espacios fueran considerados sagrados o prohibidos no solo por razones religiosas, sino por experiencia directa. Lugares donde algo ocurría, aunque no supieran exactamente qué. Pero esto no se limita a tumbas. Algunos templos, especialmente aquellos con cámaras internas profundas, presentan características arquitectónicas que parecen diseñadas para controlar el flujo de aire. Pasajes estrechos, cámaras interconectadas, espacios donde la ventilación es mínima o inexistente. Y aunque esto puede explicarse en parte por razones estructurales, hay detalles que sugieren algo más. Como si el diseño no solo tuviera en cuenta la estabilidad del edificio, sino también el comportamiento del aire en su interior. Y aquí es donde la hipótesis se vuelve aún más interesante. ¿Y si los antiguos egipcios, sin comprender completamente la naturaleza de estos fenómenos, aprendieron a reconocer sus efectos? ¿Y si ciertos lugares fueron construidos o adaptados para aprovechar estas condiciones? No en el sentido de crear algo artificial, sino de utilizar lo que ya estaba presente.
Espacios donde el aire generaba una experiencia particular. Donde entrar significaba sentir algo diferente. Algo que podía ser interpretado como una conexión con lo divino. Pero lo más inquietante de todo es que algunos de estos efectos no desaparecen con el tiempo. Hay casos documentados en la era moderna de exploradores que han experimentado síntomas similares al entrar en cámaras recién abiertas. Mareos, dificultad para respirar, desorientación, incluso sensaciones de presencia o incomodidad inexplicable. Y aunque hoy podemos atribuir estos efectos a causas físicas, eso no elimina el impacto de la experiencia. Porque sentir algo que no puedes ver sigue siendo inquietante, incluso cuando sabes que tiene una explicación. Pero hay un elemento más que complica aún más este escenario. Las partículas microscópicas. Polvo fino, esporas, fragmentos orgánicos que pueden permanecer suspendidos en el aire durante largos periodos. En un entorno como el desierto, donde el viento puede transportar materiales a grandes distancias, es posible que el aire contuviera elementos que, al ser inhalados, afectaban el cuerpo de formas que no podían ser comprendidas en ese momento. Irritaciones, infecciones, reacciones alérgicas o algo más. Y esto nos lleva a una pregunta que no es fácil de responder. ¿Hasta qué punto estos fenómenos influyeron en la forma en que los antiguos egipcios entendían el mundo? Porque si ciertas experiencias intensas estaban asociadas a lugares específicos, si el aire mismo podía provocar sensaciones extraordinarias, entonces es posible que esas experiencias se convirtieran en parte de su sistema de creencias. No como una invención, sino como una interpretación de algo real. Pero esto no explica todo. Porque hay descripciones que van más allá de lo físico. Relatos que hablan de aires que susurran, de espacios donde el sonido se comporta de forma extraña, donde la percepción del tiempo parece alterarse. Y aunque algunas de estas experiencias pueden explicarse por la acústica de los espacios o por efectos psicológicos, la consistencia de ciertos relatos sugiere que hay algo más en juego. Algo que no se reduce fácilmente a una sola causa. Y eso nos lleva al tercer y último capítulo. Porque hasta ahora hemos hablado de lo que podría haber estado en el aire. De gases, partículas, condiciones ambientales. Pero en el siguiente capítulo vamos a explorar algo diferente. Fenómenos que no encajan completamente en ninguna de estas categorías. Experiencias que, incluso hoy, siguen siendo difíciles de explicar. Y lo más inquietante de todo, es que algunas de ellas no pertenecen solo al pasado. Si en los capítulos anteriores exploramos la posibilidad de que el aire del antiguo Egipto contuviera gases, partículas y condiciones capaces de afectar el cuerpo y la mente, este último capítulo nos lleva a un terreno aún más incierto, donde las explicaciones físicas comienzan a quedarse cortas y lo que queda es una zona gris, un espacio donde lo que se experimenta no siempre puede ser reducido a una causa clara. Porque hay relatos, tanto antiguos como modernos, que describen fenómenos asociados al aire que no encajan completamente en ninguna categoría conocida. Experiencias que no se limitan a mareos o desorientación, sino que incluyen sensaciones más complejas, más difíciles de definir. Como la impresión de no estar solo en un espacio vacío. Como la percepción de movimiento en un lugar completamente inmóvil. Como la certeza de que algo invisible está presente, aunque no haya ninguna evidencia tangible de ello. Estas experiencias han sido reportadas en distintos contextos, pero hay una coincidencia que se repite con una frecuencia inquietante, muchas de ellas ocurren en espacios cerrados, antiguos, con poca ventilación y una fuerte carga histórica. Lugares donde el aire ha estado atrapado durante largos periodos, donde las condiciones ambientales son estables, casi inmóviles. Y aunque la ciencia moderna puede explicar parte de estos efectos a través de factores como la concentración de dióxido de carbono, la presencia de compuestos orgánicos volátiles o incluso la influencia de campos electromagnéticos naturales, hay casos donde esas explicaciones no parecen ser suficientes. Y eso es lo que hace que este tema siga siendo tan intrigante. Porque incluso cuando tenemos herramientas para medir, para analizar, para comprender, hay experiencias que siguen escapando a una explicación completa.
Pero antes de ir más allá, es importante entender algo. El cerebro humano es extremadamente sensible al entorno. Cambios en la composición del aire, en la presión, en la temperatura o en la iluminación pueden alterar la forma en que percibimos la realidad. Pueden generar sensaciones que no corresponden directamente a estímulos externos. Pueden hacer que lo que es simplemente desconocido se sienta como algo más. Algo con intención. Algo con presencia. Y en un contexto como el del antiguo Egipto, donde la línea entre lo físico y lo espiritual no estaba claramente definida, estas experiencias habrían tenido un significado completamente distinto. No como anomalías, sino como manifestaciones. Como señales. Como pruebas de que había algo más allá de lo visible. Pero incluso teniendo esto en cuenta, hay detalles que siguen siendo difíciles de ignorar. Como el hecho de que ciertos lugares parecen generar estas sensaciones de forma más consistente que otros. Que hay cámaras específicas, pasajes concretos, zonas determinadas donde la experiencia se repite, independientemente de quién entre o en qué época ocurra. Y eso sugiere que hay factores locales, condiciones particulares que convierten esos espacios en algo diferente. Algo que no se puede generalizar. Y aquí es donde aparece una de las hipótesis más interesantes. La posibilidad de que algunos de estos fenómenos estén relacionados con la interacción entre el entorno físico y la percepción humana de una forma que aún no comprendemos completamente. No como algo sobrenatural, sino como una zona de la realidad que todavía no ha sido completamente explorada por la ciencia. Porque si hay algo que la historia nos ha enseñado una y otra vez, es que lo que hoy consideramos inexplicable, mañana puede ser comprendido. Pero eso no significa que deje de ser real. Y eso nos lleva a una reflexión final. Tal vez la pregunta no es qué había en el aire del antiguo Egipto. Tal vez la pregunta es qué parte de ese aire seguimos sin entender hoy. Porque aunque hemos avanzado enormemente en nuestro conocimiento del mundo, todavía hay aspectos de nuestro entorno que no percibimos directamente, que no podemos ver ni tocar, pero que influyen en nuestra experiencia de formas sutiles pero profundas. Y en lugares como los antiguos templos y tumbas de Egipto, donde el tiempo parece haberse detenido, donde las condiciones ambientales han permanecido estables durante milenios, es posible que esos efectos se conserven de una forma única. Como una especie de eco invisible del pasado. Algo que no deja huellas visibles, pero que puede sentirse. Y tal vez esa es la razón por la que estos lugares siguen generando tanta fascinación. No solo por lo que podemos ver en ellos, sino por lo que no podemos. Por esa sensación persistente de que hay algo más. Algo que no se revela completamente. Algo que está ahí. En el aire. Y aunque no sepamos exactamente qué es, el hecho de que siga siendo un misterio, incluso después de miles de años, nos recuerda algo importante. Que el mundo, incluso el más antiguo, todavía tiene secretos. Y algunos de ellos siguen flotando justo delante de nosotros, invisibles, esperando ser entendidos. Si te gustan estos misterios de la historia, suscríbete. Porque hay secretos del antiguo Egipto que aún no han sido revelados. Y algunos son incluso más perturbadores que este.